Así se realizó el tercer operativo contra el narcotráfico del ejército en las favelas de Río de Janeiro. Ejército de Brasil, con el apoyo de la policía, ingresó a favelas de Río de Janeiro como parte de una operación contra el narcotráfico. Foto F. La acción se enmarca dentro de la intervención militar decretada en febrero pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, que dejó en manos del ejército el área de seguridad del estado de Río de Janeiro. Foto F. En la operación, también se cumplen órdenes de prisión y aprehensión, se han destruido barricadas ilegales y se realizan controles a personas y vehículos en busca de sospechosos con antecedentes penales. Foto F. Al menos 5 personas murieron en la operación que iniciaron las fuerzas de seguridad la madrugada de este lunes en 3 complejos de favelas de la zona norte de Río de Janeiro. Foto F. Esta es la tercera operación en menos de 3 días realizado por las Fuerzas Armadas en la zona. Foto F. El pasado viernes, los militares hicieron una operación de combate al narcotráfico en el complejo do Alemão, acción que los militares repitieron este domingo. Foto F. A pesar de la intervención militar de la seguridad pública, los episodios de violencia se repiten en Río de Janeiro y solo el año pasado se cobraron la vida de 6.731 personas. Foto F. En las últimas semanas se han intensificado las operaciones en Río de Janeiro, aunque el balance final se reduce a unos pocos detenidos o a la aprehensión de armas de origen ilícito y de drogas. Foto F. Al menos 5 personas murieron durante una operación contra el crimen en favelas de la zona norte de Río de Janeiro, adelantado por 4.200 soldados del ejército de Brasil con el apoyo de la policía, informaron fuentes militares. El ejército había comunicado inicialmente la muerte de 8 personas, pero rectificó esa información y aseguró que en realidad eran 5 los fallecidos durante la incursión. La acción se enmarca dentro de la intervención militar decretada en febrero pasado por el presidente de Brasil, Michel Temer, que dejó en manos del ejército el área de seguridad del estado de Río de Janeiro para enfrentar la grave ola de violencia que azota a la región. De acuerdo con el Comando Conjunto de la Intervención Militar, al menos 5 personas murieron en la operación que iniciaron las fuerzas de seguridad la madrugada de este lunes en 3 complejos de favelas de la zona norte de Río de Janeiro, Alemão, La Peña y La Maré, donde viven más de 500.000 personas. En la operación, en la que participan 4.200 soldados del ejército y 70 policías con el apoyo de blindados y helicópteros, también se cumplen órdenes de prisión y aprehensión, se han destruido barricadas ilegales y se realizan controles a personas y vehículos en busca de sospechosos con antecedentes penales. Esta es la tercera operación en menos de 3 días realizado por las Fuerzas Armadas en la zona. El pasado viernes, los militares hicieron una operación de combate al narcotráfico en el complejo do Alemão, acción que los militares repitieron este domingo. En las últimas semanas se han intensificado las operaciones de las Fuerzas Armadas de Brasil y la policía en Río de Janeiro, aunque el balance final, en muchas ocasiones, se reduce a unos pocos detenidos o a la aprehensión de armas de origen ilícito y de drogas. A pesar de la intervención militar de la seguridad pública, los episodios de violencia se repiten en Río de Janeiro y solo el año pasado se cobraron la vida de 6.731 personas. Fuente F. Anuncios de interés recomendado por